Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor Max Otte, de Alemania, quien ha realizado muchos trabajos interesantes. Uno de ellos es un libro titulado La potencia media en ascenso, la política exterior alemana en transformación, que analiza la política exterior de Alemania tras la Guerra Fría. Me aseguraré de dejar un enlace en la descripción. Muchas gracias por venir al programa. Bueno, gracias, profesor Diesen. El libro está descatalogado, es mi tesis doctoral. Fue publicado por St. Martin's Press en Nueva York en el año 2000, así que tiene 24 años, pero describe el desarrollo general de la doctrina de política exterior alemana, y creo que sigue siendo bastante relevante hoy en día. Sí, bueno, eso mismo pensé yo también, dado el momento y lo que se trataba en el libro. Después de la Guerra Fría, la política exterior alemana cambió bastante, pero, por supuesto, no se ha mantenido igual, especialmente si miramos las últimas décadas. Diría que en los últimos 15 años también ha dado un pequeño giro. Algunos señalarían 2008 y 2009, la crisis financiera, pero sin duda los últimos 4 años han tomado un rumbo aún más, diría que un rumbo extraño, tanto en los aspectos económicos como en los de seguridad. Así que pensé que un buen punto de partida sería: ¿cómo evalúas, si empezamos de forma general, los desafíos y cambios de la política exterior después de la Guerra Fría, para hacernos una idea de la posición en la que se encontraba Alemania? Alemania estaba en una posición única después de la Guerra Fría para ser, digamos, un mediador entre Oriente y Occidente. Y Gerhard Schröder, durante su tiempo como canciller a finales de los años 90 y principios de los 2000, hizo mucho en ese sentido. Es decir, tenía una relación con Vladimir Putin, y fue entonces cuando se inició el proyecto Nord Stream. Así que Alemania estaba idealmente situada para un mundo multipolar y pacífico si hubiera asumido ese papel, cosa que por supuesto no hizo. Eso es lo que examino en mi tesis doctoral, la doctrina de política exterior de Alemania. Si retrocedemos aún más, todo comenzó por supuesto con el final de la Segunda Guerra Mundial y lo que llamamos reeducación. Quiero decir, las élites alemanas fueron reeducadas, por así decirlo, occidentalizadas. Todavía había muchos nazis en el gobierno o en la burocracia, así que seguían allí, pero los pilares de la política exterior alemana estaban claros. No se podía y no se hacía hablar en la antigua República Federal en absoluto de intereses nacionales. Los intereses nacionales estaban siempre inextricablemente vinculados a la OTAN y a la integración europea. Y eso era lo que pensaba la generación de mi padre, que sirvió unos pocos meses en la Wehrmacht al final de la guerra. Afortunadamente no participó en ningún combate. Eso era lo que pensaba esa primera generación después de la guerra. Quiero decir, construimos Europa y tenemos la OTAN como una alianza defensiva. Esos son pilares casi constitutivos de la doctrina de política exterior alemana. Son la doctrina de política exterior alemana. Así que no formulamos, por así decirlo, un punto de política exterior genuinamente alemán, ni unos intereses nacionales alemanes sin mencionar esas cosas. Quiero decir, para mí, incluso cuando era mucho más joven, siempre me pareció extraño y no bueno, que primero se definan los intereses nacionales y luego se elijan las alianzas que se forjan y a cuáles se une uno, y así sucesivamente. Pero esa no era la mentalidad de la primera generación después de la guerra. Y por supuesto, hubo reeducación e incluso algo de adoctrinamiento. Quiero decir, la gente hablaba de 1945 o 1948 como nuestro punto cero, lo cual por supuesto no era cierto. Hubo muchas continuidades con el periodo anterior al nazismo y también continuidades internacionales. Pero aquella generación realmente pensaba,
estamos construyendo algo nuevo. Y en Alemania del Este, por supuesto, también se vivía como la hora cero, estamos construyendo el socialismo. Estaban muy vinculados a la URSS. Pero al final, eso no nos benefició. Y podemos hablar de ello cuando surgió la idea de la unificación. Lo interesante de Alemania, sin embargo, es cómo ha visto su historia y su desarrollo como algo interconectado con los de Europa. Si retrocedemos al siglo XIX y a Friedrich List, quien se va en las ideas de Alexander Hamilton, la idea era que la industrialización... Soy un ganador de Friedrich List. Adoro a Friedrich List. Lo cito en casi todos los libros que he escrito. Es realmente excelente. Y bueno, de nuevo, estas son las mismas ideas que construyeron el sistema estadounidense y todo eso, pero su idea principal era que el desarrollo de Europa y de Alemania eran, en cierta medida, dos caras de la misma moneda. Los corredores de transporte, los instrumentos financieros que se desarrollaron, pero también la unión aduanera, el Zollverein. Perdón, mi pronunciación del alemán es horrible. Pero, en conjunto, esta era la idea, que si se lograba esto, Alemania sería en el Korsensindustrie-Exenes-Defbrisauer, Manuskriptniveau afforniminager hizo en aquel momento. Así que este era, en cierto modo, el papel de una estructura equilibrada, o incluso se podría usar la palabra multipolar, de la época, sin darle demasiadas vueltas. Pero pensé que durante la Guerra Fría, el canciller Helmut Schmidt hizo un comentario en 1978 en el que sostenía que la política exterior alemana se apoyaba en dos pilares, la Comunidad Europea y la Alianza del Atlántico Norte, es decir, la actual OTAN. Y dijo que este era necesario, fare visni Europa estálich, sino también para restep mama y forthroative en Northern Manu is small. Es decir, se trata de poder económico, político y militar. Debido a la historia, siempre habría cierta preocupación por la fuerza relativa de Alemania. Y Alemania estaba en ascenso, así que era importante, dijo él, revestirnos, esa fue la palabra que usó, con el manto europeo. Y de nuevo, no hay nada engañoso en ello. Simplemente, lo que es bueno para Alemania debería ser bueno para Europa. Y que los demás europeos vieran que el auge de Alemania estaba anclado dentro de la UE y de la OTAN. Así no se percibiría como un juego de suma cero, esencialmente. Pero ¿cómo ves hoy el marco institucional de Europa? Porque estos pilares no están funcionando bien. Sí. Bueno, cuando volvemos a Schmidt, por supuesto, él presidió el apogeo de la Alemania de posguerra a finales de los años 70. Fue la época de la inflación y todo eso. La industria alemana era realmente fuerte, y Schmidt no hizo demasiado por razones de producción. Me refiero a las condiciones en Alemania. Simplemente presidió una Alemania económicamente muy fuerte, y lo hizo bien. Era un hombre de palabras inteligentes, pero no hizo tanto en el ámbito económico. Por ejemplo, dijo junto con el presidente francés Giscard d'Estaing, dejamos que los franceses hagan los grandes gestos simbólicos, y nosotros nos quedamos en un segundo plano y cooperamos con ellos, y así sucesivamente. Por supuesto, ese era el argumento principal. ¿Resurgirá Alemania? ¿Volverá a ser mala? Pero eso, claro, ya es un escenario extraño, porque estamos tomando a Hitler y al Tercer Reich como punto de referencia. Y esto es 30 años después. Era una Alemania totalmente diferente. Así que sí, Alemania, si hubiera defendido sus propios intereses con más firmeza, se habría vuelto cada vez más fuerte. Hace poco he visto, digamos, una proyección de Thursbreiter podría haber Primera Guerra Mundial destiny lugar. Y veo las causas muy ligadas a la diplomacia y la historia británicas. Alemania era, digamos, inexperta, diplomáticamente no muy experimentada y no muy inteligente. Pero en fin, si la Primera Guerra Mundial no hubiera ocurrido, y estaba claro que era de interés británico que ocurriera, entonces Alemania tendría ahora unos 200 millones de habitantes, simplemente por desarrollo natural. Pero bueno,
Esto es historia alternativa, por supuesto. Ese era el argumento principal. Tenemos que contener el poder alemán. Pero si se va aún más lejos, es cuando la cosa se vuelve perversa. Llegamos a Joschka Fischer, que fue ministro de Asuntos Exteriores con Schröder, y a mediados de los 90 había escrito una declaración infame. Debemos diluir Alemania hasta que no quede mucho, porque de lo contrario es un problema. De hecho, su libro se titulaba El problema de Alemania. Y alguien así llega a ser ministro de Asuntos Exteriores. Fischer actuó en Alemania y Schröder, su jefe, por así decirlo, actuó en interés de Alemania. Así que estoy bastante seguro de que la relación entre Fischer y Schröder no era demasiado buena. Pero volviendo al argumento que mencionabas, contener a Alemania o, digamos, atarla, podríamos remontarnos a la frase de Lord Ismay sobre para qué sirve la OTAN. Mantener a los estadounidenses dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo, dicho de forma bastante directa. Pero mientras si un Estado, durante un periodo prolongado, no utiliza su potencial, no lo utiliza con sensatez, primero se volverá esquizofrénico, como lo fuimos nosotros, y luego se abolirá a sí mismo, que es lo que estamos haciendo. Ese es, digamos, el resultado de esta política exterior errónea. Y si nosotros, quiero decir, la idea alemana de Europa sería una Europa federal, una Europa subsidiaria, descentralizada, no centralizada, pero federal, es decir, una persona, un voto. Y por supuesto a los franceses no les gustaba eso porque haría que Alemania fuera automáticamente la potencia dominante en Europa. Así que idearon un sistema basado en la cooperación intergubernamental, donde gran parte de la omisión prohíbe el efecto del no que hay una vez que la actual constitución de la UE es un traje hecho a medida por los franceses. Y Alemania aceptó eso. Quiero decir, después de la guerra, por supuesto, fuimos moralmente, digamos, culpados, y con razón. Así que pensamos que debíamos ser muy cuidadosos, haciendo concesiones muy grandes. Lo mismo ocurrió durante la creación del euro, que es uno de los casos de estudio de mi libro, cuando Kohl básicamente entregó el marco alemán, lo cual fue enorme. Quiero decir, yo era uno de los euroescépticos originales. Mi, digamos, conferencia de presentación en la Universidad de Boston en abril de 1998 fue ¿Por qué el euro fracasará? Expuse el argumento económico de ciertas cosas y a los estadounidenses, por supuesto, les gustó, así que conseguí el puesto. Pero también era mi opinión sincera. Así que sí, Kohl básicamente entregó el euro. Habría sido un acuerdo justo si hubiera existido una disuasión nuclear central o multilateral europea. Si las Fuerzas Armadas francesas se hubieran integrado en una estructura multilateral, entonces lo consideraría un acuerdo justo. Y entonces Alemania habría aprovechado su potencial. Pero eso, por supuesto, no ocurrió. Así que tenemos una UE muy centralizada y disfuncional. Y añadiría una cosa más, en realidad. Cuando Jacques Delors presentó el plan Delors, pensé que era una buena idea. Dijo que estábamos construyendo Europa desde abajo, es decir, que unificamos cosas, unificamos normativas, que básicamente crecemos juntos de esa manera. Y luego, por supuesto, vino Schengen. Pero hoy en día lo veo como un arma económica, porque si tienes regulaciones estrictas, puedes estar seguro de que se cumplen al 150% en Alemania y quizá no al 100% en otros países. Así que ese tipo de red regulatoria tan estricta es en realidad una carga económica para Alemania y una ventaja para otras naciones. Podría repasar muchos ámbitos económicos distintos y mostrar cómo Alemania está en una desventaja relativa dentro de esta UE. Porque siempre se dice que necesitamos lay our way para la industria alemana, de la que no quedará mucho después de este año, pero que necesitamos la UE para el crecimiento alemán y demás. Esto es un mito parcial. Podría profundizar más en ello, pero supongo que este no es el lugar adecuado. Quiero preguntar algo. Sin embargo,
Mencionaste al ministro de Asuntos Exteriores, Joschka Fischer, quien argumentó que Alemania debería diluirse. Supongo que esto es una forma de redención o de autolesión como expresión de culpa colectiva. Es más o menos esa la dirección, ¿o? Bueno, no creo que Joschka Fischer fuera una persona que sintiera mucha culpa. Quiero decir, formaba parte del movimiento ecologista de la izquierda radical en Frankfurt en los años 70. Conducía taxis, se peleaba con la policía, era un tipo duro. Más tarde vio que el juego se jugaba de otra manera y simplemente se adaptó. Así que para mí es puro oportunismo. Vio que los verdaderos gestores de la situación no estaban en Alemania, que el margen de maniobra de Alemania era muy limitado. Quiero decir, Schröder, su jefe, lo aprovechó, pero Fischer básicamente hizo lo que los círculos transatlánticos le decían que hiciera. Estaba muy a favor del bombardeo de Serbia y más tarde de Kosovo. Y después de su carrera política activa se convirtió en asesor del fondo de inversión de Madeleine Albright. Así que quiero decir, fue puro oportunismo. Decía lo que había que decir para conseguir el siguiente trabajo en algún entorno dominado por Estados Unidos. Bueno, esto es interesante porque después del bombardeo de Serbia, o de Yugoslavia como se llamaba entonces, dijo a los medios en una entrevista que se había criado con dos principios. Dijo, nunca otra guerra para Alemania y nunca otro Auschwitz. Y añadió, en Kosovo nos vimos obligados a elegir. Así que dijo que abandonaron la idea de no volver a hacer la guerra. Diría que es un argumento defectuoso. En Kosovo no hubo ningún Auschwitz, para empezar. Pero samarbeidet with Thorsten Fastenanda, porque en stare mål till människor förflytta på där. Después de su guerra mundial, Alemania realmente no echó fuerte de server. It didn't really have much of a possibility to use force. So the argument was that the lesson of history was... Así que el argumento era que la lección de la historia consistía en no más guerras. Debido al pasado, se exigía moderación a Alemania. Pero después de la Guerra Fría, tuvimos esa retórica de Fischer, según la cual, a causa de los crímenes del pasado, Alemania tenía una responsabilidad especial, no solo de evitar cometerlos de nuevo, sino también de impedir que otros cometieran crímenes de guerra similares. De repente, la historia dejó de ser una razón para la contención y se convirtió en una razón para eliminarla. Y pensé, sí, oportunismo político, tal como lo definiste. Absolutamente. Parece una forma adecuada de definirlo. Absolutamente. Quiero decir, esto es, por favor. No, lo siento. Esto fue muy conveniente para él. Quiero decir, después de todo, era un político bien formado y buscaba una manera de vender esto al público alemán. Y esta fue la forma de hacerlo, así que lo hizo. Y destruyó, por cierto, al Partido Verde, o lo convirtió en uno de los partidos más influenciados por las ONG, transatlántico, belicista, probablemente el más belicista de Alemania. Lo cual es asombroso porque en realidad, cuando tenía 18 años, pensé en unirme al Partido Verde. Vengo de un hogar conservador, pero al principio era un fenómeno muy alemán. Quiero decir, gente tejiendo en el Parlamento, ecologistas, personas ecológicas tejiendo allí. Había algunos, digamos, agricultores, uno o dos con vínculos nazis en la fase fundacional. Pero era algo muy alemán, nada de guerra, mantenerse fuera de la OTAN, retirarse, el medio ambiente, todos estos eran temas muy alemanes. Así que pensé, aquí hay un partido alemán muy auténtico, y estuve tentado de unirme, aunque no lo hice. Me uní a la CDU mucho más en 1991, después de haber recibido una beca suya para mis estudios. Mi padre murió en 1983, así que me uní a la CDU en 91 por gratitud por aquella beca. Nunca fui un político activo en mi vida, salvo cuando me presenté a presidente hace 4 años, pero fue algo breve. Así que en efecto, los verdes fueron un fenómeno exclusivamente alemán que se transformó por completo, y la mayor parte de esa transformación la llevó a cabo Joschka Fischer. Bueno, algunas de las raíces de esto se manifiestan hoy en día.
Los verdes ahora parecen muy militaristas, con Baerbock y otros utilizando un lenguaje bastante militarista. Me pareció extraño porque la forma en que Alemania ha gestionado su relación con Rusia ha sido interesante. Por un lado, Alemania manejó su relación con los estadounidenses y los europeos a través de dos marcos, la UE y la OTAN. Pero durante la Guerra Fría, Alemania también tuvo un buen enfoque hacia la Unión Soviética, mientras que los estadounidenses a menudo adoptaban una postura más dura. Tenemos que debilitar, agotar a los soviéticos. Los alemanes tenían una política más orientada al acercamiento. Bueno, al menos desde la perspectiva de Estados Unidos, la idea era que si uno se implicaba, podía mitigar la competencia en materia de seguridad y crear paz. Eso parecía ser lo que buscaban. Pero después de la Guerra Fría, creció en Moscú, desde Gorbachev en adelante, un sentimiento de que los rusos habían apoyado la unificación alemana. Sin embargo, cuando llegó el momento de la unificación europea, es decir, de acuerdos e instituciones de seguridad paneuropeas reales, como la OSCE, se sintieron más o menos traicionados, porque en su lugar se enfrentaron a la expansión de la OTAN, que volvió a dividir el continente, solo que desplazando las líneas divisorias más hacia el este. Entonces, ¿cómo ves esto? Porque si observas cómo terminó la Guerra Fría hasta ahora, la retórica en Alemania, especialmente de Scholz y ahora de Merz, es algo que no habíamos visto en muchísimo tiempo. Me pregunto, ¿cómo se puede entender esto? Porque es una visión muy militarista, ese deseo de derrotar a Rusia tal como es. Quiero decir, es tan diferente de lo que mencionabas antes. Gerhard Schröder, cuando era canciller, su padre luchó en la Wehrmacht y murió. Sí, murió. Y el padre de Putin también luchó en la guerra, y su hermano mayor también. Es decir, ambos estuvieron profundamente implicados. Y verlos unirse en amistad fue algo, la imagen que proyectaban era bastante buena. Ver a Alemania y Rusia, esas dos grandes potencias terrestres europeas, hacer las paces. Tuvo un bonito efecto simbólico. Pero hoy en día, Schröder está muy vilipendiado en Alemania por sus vínculos con Rusia. Y de algún modo, el militarismo agresivo de Merz casi se percibe como una señal de virtud, que apoya a Ucrania y todo eso. Me preguntaba, ¿cómo ves este enorme cambio actual contra Rusia, viendo a Rusia y Alemania nuevamente enfrentadas entre sí? Y perdona por la pregunta tan larga, pero si estás ahora en Moscú, no son los estadounidenses quienes despiertan la mayor ira. Cada vez más son Alemania y el Reino Unido quienes comparten el premio de ser vistos como los principales adversarios, sino los principales enemigos de la Federación Rusa. Sí, bueno, el Reino Unido, por supuesto, siempre fue el que actuaba entre bastidores e iniciaba estas cosas, pero los alemanes estaban dispuestos a seguirle el juego. Tengo dos líneas de pensamiento. En primer lugar, ¿cómo pudo ocurrir esto? Quiero decir, la diplomacia alemana fue siempre, o en su mayoría, muy débil, al menos al nivel del cuerpo diplomático del Kaiserreich. El cuerpo diplomático no estaba a la altura del británico. Era una nación muy joven. Los británicos tenían cientos de años de experiencia en el juego de diplomacia, a veces un juego perverso, a veces muy complicado. Los alemanes eran directos, no muy bien formados. Bismarck no estaba interesado en crear una tradición. Hacía las cosas por sí mismo y se movía con bastante rapidez. La Primera Guerra Mundial arruinó la República de Weimar, que fue por supuesto un periodo de agitación. Y luego, durante la Segunda Guerra Mundial, tampoco hubo mucha diplomacia. En fin, era un cuerpo diplomático muy inferior en cuanto a medios e instrumentos. No había comparación posible con el británico, ni de lejos. Y luego, por supuesto, después de la guerra, esto nunca se reconstruyó realmente porque siempre existió la idea de la OTAN y de la integración europea. Eso era lo que ocupaba la mente de los diplomáticos. Así que digamos a principios de los años 90, cuando se dieron los primeros pasos de expansión,
Nadie tenía eso en su radar. Yo sí lo tenía en el mío. Pensé en el 95 o 96 que esto iba a causar problemas. Hace ya más de 30 años. Fue la época en la que escribí mi tesis doctoral. Dije, esto es una locura, va en la dirección equivocada. Pero los alemanes estaban ocupados. Los 90 scannen through Tala en Alemania. Estábamos celebrando la reunificación, teníamos una buena economía, pero muchas cosas se perdieron en los años 90. Quiero decir, esto simplemente no estaba en el radar. Además, la competencia, quiero decir, los estadounidenses pasaron de ser socios económicos a competidores a principios de los 90, así de repente. Y entonces Willy Wimmer, antiguo subsecretario de Defensa de la CDU durante muchos años, me dijo lo siguiente. En el 91 o el 92, digamos que toda la apertura cambió. Hubo mucha más competencia económica por parte de Estados Unidos, y lo mismo ocurrió con los sistemas jurídicos. Quiero decir, podríamos haber extendido el sistema jurídico continental alemán a Europa del Este, pero se volvió más parecido al sistema anglosajón. Y esas son dos filosofías del derecho muy diferentes. Ahora Alemania y Francia se ven cada vez más obligadas a jugar. Bueno, sus equipos de fútbol tienen que jugar con las reglas del fútbol americano. Y nuestras empresas también, en contabilidad y en muchos otros aspectos. Así que ese es ese hilo. Quiero decir, nos lo perdimos en los años 90 porque no lo vimos. Pero la otra cuestión es ¿por qué nos volvimos tan belicistas? Porque después de la guerra, fuimos reeducados para creer que la integración con Occidente era lo más importante, algo que yo no creo que sea cierto. Creo que Alemania debería tener una función de puente. Debería definir su propio lugar en el mundo y luego mantener una cooperación y alianzas pacíficas, sea cual sea la forma que adopten. Quiero decir, esto es por supuesto un pensamiento muy hipotético, pero en la mente de muchas personas, la integración de Estados Unidos en Occidente estaba básicamente grabada a fuego. Así que incluso después de que volaran el Nord Stream, la mayoría de los conservadores no verían el verdadero problema o la verdadera cuestión. Y por supuesto, si estás en un mundo turbulento como el nuestro, con muchas incertidumbres y muchas variables en movimiento, buscas verdades simples o enemigos simples. Y así, dado que el aparato de los medios estatales está totalmente controlado por los medios, bueno, no digamos el gobierno, sino el consenso dominante, que por supuesto es el consenso del gobierno, se están promoviendo estas opiniones. Las redes sociales están siendo censuradas y esto viene ocurriendo desde 2017, cuando tuvimos la primera gran ley al respecto. Quiero decir, una cosa fue, en 2014, incluso cuando ocurrió el Euromaidán, he leído un libro sobre ello, hubo una enorme indignación en los foros de debate público sobre cómo se gestionó aquello. La gente decía que deberíamos buscar el diálogo con Rusia, que aquello fue un golpe de Estado orquestado por Occidente. Hubo una gran ola de indignación. Puedo enviarte el libro después, está en alemán, pero tiene buenas notas a pie de página. Y muchos de los periódicos alemanes, entre ellos, cerraron sus foros de Vertful is Doubt, Marser die Bedesippers. Así que Alemania siempre ha estado, quiero decir, ideológicamente preparada para ser un baluarte de la OTAN o de Estados Unidos o del Este o de los ingleses o de quien fuera y un respaldo económico para Francia. Pero además el debate fue, por supuesto, orientado en esa dirección. Y ya sabes, Angela Merkel venía de la RDA, pero ella, por supuesto, como Joschka Fischer, sabía dónde estaba el poder y no le importaban mucho los votantes. Quiero decir, era más como el presidente francés, el presidente estadounidense, sus colegas y también las ONG. A ellos era a quienes escuchaba. Pero básicamente se quedó paralizada mientras que Friedrich Merz proviene de una familia política, también como Michael. Pero quiero decir, fue presidente de BlackRock y por tanto ha sido una herramienta de, digamos, quienes le encargan los trabajos siempre. Nunca creó su propia empresa, siempre fue un abogado muy bien pagado que básicamente daba causa para otros.
But I wanted to go a bit back to Pero quería volver a la idea de Alemania, porque ser una potencia económica no es lo mismo que ser una potencia geoeconómica. Es decir, si volvemos a las ideas de Friedrich List, se trata del poderío industrial, la soberanía tecnológica, la conectividad física a través de ferrocarriles y ríos, los instrumentos financieros con los bancos y el desarrollo del euro. Todos estos elementos, incluido el aspecto institucional, como la U utilizando su poder de negociación colectiva. Todo esto forma parte del poder económico. Pero Alemania, al igual que Japón, nunca logró realmente convertir eso en una gran influencia política. La razón principal, supongo, el denominador común, sería la fuerte influencia estadounidense que continúa en Alemania. Pero la razón por la que lo menciono es porque dijiste que la dinámica de competencia y cooperación cambió después de que terminó la Guerra Fría. Y supongo desde una perspectiva geoeconómica, el argumento que suelo plantear es que durante la Guerra Fría, toda esa rivalidad económica estuvo en gran medida contenida. La razón por la que tuvimos dos guerras mundiales anteriores fue que existía esa rivalidad entre las potencias industriales emergentes. Pero durante la Guerra Fría había una delimitación tan clara. Tenías a los capitalistas, tenías a los comunistas, y como los principales adversarios comunistas estaban desvinculados de la diplomacia económica y de los mercados internacionales, eso permitió gestionar la competencia. Además, dado que la principal preocupación era la amenaza soviética, eso tuvo un efecto atenuante sobre la rivalidad entre las naciones capitalistas occidentales. Pero una vez terminada la Guerra Fría, ocurrieron muchas cosas. De repente, los rusos y los chinos empezaron a implicarse más en la diplomacia económica. Pero también, con la ausencia de la amenaza soviética, la competencia industrial entre europeos y estadounidenses comenzó, como era de esperar, a intensificarse. Así que se creó una situación muy diferente. Teniendo eso en cuenta, y la relación más complicada con Rusia, ¿cuál dirías que es el principal desafío para Alemania de cara al futuro? Porque el sistema de la OTAN parece estar fracturándose. La Unión Europea ha vivido tiempos mejores y ahora vemos la posibilidad de una guerra directa con Rusia. Entonces, ¿cómo está Alemania navegando por estas aguas tan difíciles? Tantas preguntas. Perdón, quizá metí demasiado ahí. Alemania, empezaré por el final. Alemania no está navegando en absoluto. En absoluto. Alemania se está disolviendo. Friedrich Merz está ahora confundido porque sus amos están en Washington. Quiero decir, estoy exagerando, pero su línea de la OTAN es, por supuesto, que está viendo el asunto de Groenlandia, que Estados Unidos se está volviendo excesivamente agresivo como hegemonía, así que está confundido. Su visión del mundo quizás esté tambaleando, pero él, quiero decir, no pensé que fuera posible lo rápido que básicamente dio un giro de 180 grados en todo lo que prometió durante las elecciones. Ahora está reculando otra vez. Así que parece ser, quiero decir, el señor oportunismo, cambia de opinión al cuadrado. Es simplemente asombroso. Le conozco desde hace mucho tiempo y ni siquiera yo pensaba que tanta, digamos, flexibilidad en las opiniones fuera posible. Ponle en un podio, dale algo que decir y está contento, algo así. Así que Alemania se está disolviendo. Como dije, nunca tuvimos una diplomacia coherente y consistente que representara los intereses de Alemania. Quiero decir, teníamos, por supuesto, un cuerpo diplomático muy diligente, pero en absoluto versado en los juegos de la política de poder, en sus aspectos desagradables o en sus aspectos indirectos. Así que eso nunca fue realmente lo mismo que en Gran Bretaña. Y estoy completamente de acuerdo contigo en que nos dejaron solos hasta 1991. Al menos en lo económico. Nunca tuvimos diplomacia económica porque Alemania, al igual que Noruega, era una economía muy, digamos, interconectada y orientada al consenso. Tenías tus asociaciones industriales,
tus redes dentro de la industria, y eso funcionaba bastante bien. Funcionó desde el Imperio Alemán, pasando por el periodo nazi y hasta la República Federal de Alemania. Por supuesto, Speer impuso cierta planificación central después de 1942 o 1943, pero esas redes siguieron funcionando, mientras que Estados Unidos y Gran Bretaña siempre tuvieron un enfoque diplomático muy fuerte en los asuntos económicos. Quiero decir, mi director de tesis, Aaron Friedberg, escribió su tesis sobre la diplomacia económica británica como respuesta al auge del Imperio Alemán entre 1895 y 1905. Así que quiero decir, Alemania nunca tuvo esa perspectiva en su cuerpo diplomático, mientras que Gran Bretaña, y cada vez más Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, sí la tuvo. Fui becario en el Instituto de Economía Internacional en 1986, y Gary Clyde Hufbauer y Jeffrey Schott escribieron un libro sobre sanciones económicas en el que incluyeron más de 30 estudios de caso. El libro tiene, creo, unas 700 páginas. Entonces, ¿cómo se aplican las sanciones? Quiero decir, nunca se había reflexionado sobre eso. La diplomacia y la economía, o los negocios, eran casi dos esferas separadas en Alemania. Y por eso no nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo en los años 90. Ahora Alemania está siendo destruida. Quiero decir, la destrucción ya supera el 50%, quizá el 60%, quizá el 70%, quién sabe. Hará falta 1 o 2 generaciones para reconstruirla, básicamente igual que cuando empezó Friedrich List. Y una vez más, si controlas los medios, si tienes esas ideas preconcebidas de que Occidente es lo mejor, de que la OTAN y la cooperación con Estados Unidos son casi constitutivas de la doctrina de política exterior alemana, y si tienes a alguien como Friedrich Merz o Angela Merkel, y Merkel y Putin no se caían bien, pero de algún modo aún así se entendían. Pero tienes a alguien como Friedrich Merz, completamente inmerso en la tradición, digamos, del pensamiento occidental antirruso. Y por supuesto, bajo la superficie todavía existen esos sentimientos antirrusos en algunas personas, aunque no tanto en el este, sorprendentemente, porque han tenido más de 30 años después de la guerra para replantearse y reconsiderar las cosas. Pero en el oeste todo esto se combina, y tenemos un gobierno completamente loco que quiere reforzar o escalar la guerra. Aunque Friedrich Merz ahora ha dicho otra cosa, ha dicho que Rusia también forma parte de Europa. Así que veremos cómo va. Quiero decir, incluso en los tiempos más locos, siempre hay un pequeño rayo de esperanza en algún momento. Pero ya veremos. ¿Cómo ves esto? Porque sigues diciendo, señalando, que Alemania está siendo destruida y en gran medida se está destruyendo a sí misma al no perseguir intereses nacionales muy básicos. Ahora bien, algunos sostienen que hay una historia detrás de esto, que cuando un país se deja seducir por ideas cosmopolitas que se desvían del interés nacional, tiende a empezar a ignorar esas cuestiones. Por ejemplo, cuando Napoleón invadió a comienzos del siglo XIX, algunos príncipes alemanes entregaron su soberanía y sus intereses nacionales sin mucha resistencia. De hecho, incluso hubo cierto entusiasmo, porque a esto algunos lo han llamado la vergüenza de los príncipes. Es decir, la anexión napoleónica fue, en cierta medida, bien recibida, en parte porque obtuvieron compensaciones económicas, pero también por el aspecto cultural, la sensación de formar parte de una idea más cosmopolita. Ahora bien, a diferencia de la identidad nacional, se pueden establecer algunos paralelismos aquí con la Alemania posterior a la Guerra Fría, donde existe la idea de que no se debería tener, o que lo que une no debería ser necesariamente un interés nacional. Que esto podría ser, más o menos una palabra prohibida también. En su lugar, se encuadra dentro de Occidente político, como una comunidad de valores, tal como sugeriría la UE, o incluso como el Occidente político junto con Estados Unidos. La idea de que son los valores liberales y democráticos los que definen el nosotros colectivo, en contraposición a las identidades nacionales,
mientras que la identidad nacional se percibe como divisiva. ¿Forma esto parte de la explicación, supongo, de la respuesta de Alemania al Nord Stream? Porque es, de alguna manera visto desde fuera, bastante sorprendente cómo Scholz estaba simplemente allí, junto a Biden, esencialmente cuando éste amenazó con volar el Nord Stream. Incluso después, se trataba de la infraestructura energética clave de Alemania, y fue destruida. Durante un tiempo culparon a los rusos porque eso favorecía la unidad occidental. Pero cuando se hizo evidente que habían sido los estadounidenses o los ucranianos, probablemente con participación de Estados Unidos en cualquier caso, todo el asunto simplemente desapareció. Y ya no se habla mucho del tema. Sé que hay algunas investigaciones, pero ¿ves esto como una cuestión de ideas cosmopolitas frente a identidad nacional? ¿O crees que ese no es el enfoque adecuado? Un poco diferente. Por supuesto, se presenta como ideas cosmopolitas. Cuando se fundó la República Federal de Alemania, todo giraba en torno a Occidente y a ese tipo de cosas. Pero al final, esas ideas cosmopolitas reflejan un cierto estilo, una cierta sociedad, y esas ideas cosmopolitas son ideas británicas. Por supuesto, el conjunto de ideas de la Europa continental es diferente. Quiero decir, Napoleón fue muy vilipendiado por los británicos. Predank Bames de Bistins de propaganda regular con Latin, muy eficiente también con Alemania. Y había esas enormes novelas en Gran Bretaña sobre cómo los 200.000 sirvientes domésticos alemanes en Londres se rebelarían y tomarían el control. Los británicos siempre fueron buenos en propaganda y campañas. Así que ese tipo de democracia liberal, podían tenerla. Por supuesto, el imperio alemán tenía sus errores de construcción, pero otros países también los tienen. Uno de ellos era que a la oposición nunca se le permitió realmente llegar al poder ni desempeñar un papel político, así que permaneció como oposición para siempre. Ese es un error de construcción. El sistema británico asimilaba la oposición rápidamente, pero aún así son estilos nacionales diferentes. No se trata de cosmopolitismo frente a nacionalismo. Quiero decir, los franceses tienen un sistema de gobierno diferente, los alemanes tienen otro y los británicos otro. Durante mucho tiempo, los sistemas alemán y británico en cierta medida compitieron en Estados Unidos, pero por supuesto se inclinó mucho más hacia el sistema británico. Ahora ha surgido algo distinto de ello. Así que la idea cosmopolita era la forma de venderlo, pero por supuesto, detrás hay intereses reales, verdaderas figuras destacadas y auténticas ideas. Nord Stream, si vuelves a señalar eso, el control férreo de los medios, el control de las élites a través de los círculos transatlánticos, la difusión de esas ideas, están profundamente arraigadas en la mente de la gente. Quiero decir, la gente común diría que esto es una locura, pero si perteneces a la clase política, y la clase política está bastante desvinculada de la vida cotidiana y la mayoría son políticos de carrera, básicamente puedes, por supuesto, plantar esa idea o difundirla. Pero dado eso, lo que une a Alemania con la idea europea más amplia, de nuevo, la identidad europea que intentan construir, se presenta en gran medida como una política exterior moral. Y dado que se supone que la URP es un poder normativo, esto ha sido bastante importante en la proyección de poder. Como dices, puede presentarse como una cuestión de valores, pero detrás de ello debería haber algo tangible. Los británicos han sido mejores en esto. Evidentemente, venden su política exterior como algo relacionado con la civilización y la democracia liberal, pero entre bastidores suelen perseguirse intereses nacionales, incluso imperiales, muy fuertes. Pero lo que ocurre ahora, siempre, Siempre. Pero, ¿qué pasa ahora con esta política exterior moral? Porque es difícil mantener la apariencia después de Siria, por ejemplo, cuando ya sabes, ahora se está aliado con el líder del ISIS en Siria, tras haber apoyado el genocidio en Gaza.
después de Irán, cuando fue Merz quien dijo, bueno, los israelíes están haciendo el trabajo sucio por nosotros al destruir y bombardear las instalaciones nucleares en Irán. Y por supuesto, Ucrania tiene todo un expediente propio en cuanto a los actos inmorales que se verán profundamente afectados. Pero ¿cómo lo ves tú? Esto disuelve toda la idea de nuestra política exterior, es decir, la política exterior de la UE, la política exterior alemana, o aún no ha calado del todo. No tengo ni idea, por supuesto. Si bien soy muy escéptico, como probablemente tú también, respecto a esas llamadas afirmaciones de una política exterior moral. En el mejor de los casos puede ser medida, proporcionada, equilibrada, razonable. Pero ponerla, digamos, bajo estandartes muy morales nos llevaría de nuevo a la guerra de los 30 años, cuando básicamente abandonamos esas cosas. Por supuesto, llevamos haciendo esto al menos desde la Primera Guerra Mundial. Así que con la moral siempre surge la pregunta, ¿quién la impone y con qué propósito? Y los alemanes son muy buenos siguiendo morales abstractas. Y por supuesto la matriz, digamos, se está desgarrando y hay fallos en la matriz por todas partes, grandes fallos. Así que no lo sabemos. Simplemente no sabemos qué va a pasar. Mi escenario soñado, que expuse en mi libro World System Crash, quiero decir, está en alemán, unas 630 páginas, lo escribí hace 8 años. Mi escenario ideal sería, por supuesto, un mundo multilateral, con una Europa algo y de alguna manera unificada. Pero ya dije entonces que esto era muy poco probable. El resultado más probable es una nueva Guerra Fría, con un bloque estadounidense y una Europa totalmente subordinada, y un bloque chino. Y luego, esto fue en 2019, dije que el estatus de la India y de Rusia estaba abierto. Así que en cierto modo nos estamos desplazando en esa dirección. Tenemos un polo estadounidense, tenemos un polo chino, tenemos algunos polos más pequeños, y no tengo ni idea de si vamos a pasar por esta transición sin más catástrofes importantes o no. Quiero decir, siempre hay esperanza, pero sin duda vivimos tiempos muy, muy inseguros, como siempre ocurre cuando cambia la hegemonía mundial. Mi profesor en Princeton, Robert Gilpin, escribió sobre esto, War and Change in World Politics, y digamos, Estados Unidos es claramente la potencia hegemónica en declive. Trump está jugando una partida de alto riesgo, que puede salir bien o no. No lo sabemos. Pero sí, me gustaría terminar con esto. No tenemos ni idea de hacia dónde va a ir todo esto. Es muy arriesgado. Solo espero que en Europa recuperemos la sensatez y que logremos una desescalada y quizá en efecto necesitemos otra Alemania para que vuelva a la cordura. Bueno, en esos pensamientos oscuros y un tanto disparatados. Sí, no, algo definitivamente tiene que, supongo, cambiar o ajustarse. A menudo señalo que la multipolaridad es algo que deberíamos tomarnos en serio en Europa, como una realidad en términos de la distribución del poder. Creo que durante el mundo bipolar siempre fue del interés de Estados Unidos asegurarse de que sus estados en primera línea tuvieran éxito. Así que Alemania Occidental debía ser mejor que Alemania Oriental. En la era posterior a la Guerra Fría, creo que el esfuerzo fue crear un hegemón colectivo. Y Alemania tuvo un papel especial como uno de los nodos clave para que Estados Unidos proyectara este imperio global. Pero en el mundo multipolar, como vimos cuando Obama ya hablaba de un giro hacia Asia en 2016, fue entonces cuando empecé a escribir muchos artículos y libros argumentando que debíamos empezar a adaptarnos. Porque si te giras hacia Asia, te estás alejando de algún lugar, y ese lugar es Europa. Una vez que Europa pierda su valor para los estadounidenses, empezarán a remodelar la relación transatlántica. Así que, en lugar de invertir fuertemente mediante acuerdos económicos generosos o de proporcionar seguridad, creo que pasarán a algo más extractivo. Como se ve ahora con Trump, las industrias tienen que trasladarse a Estados Unidos. Se debería comprar más energía a los estadounidenses.
Se deberían comprar armas a los estadounidenses. ¿Y por qué no tomar también algún territorio como Groenlandia mientras están en ello? Los europeos no se han adaptado desde Edinburgh en términos de ganar más poder. En realidad, debo añadir una cosa. Este cambio hacia una postura altamente extractiva lleva produciéndose al menos desde principios de los años 90, y Alemania no se ha dado cuenta, y ahora ya es demasiado tarde. Podríamos hablar de muchas cosas, de si esa extracción va a producirse, pero siempre ha sido, desde el final de la Guerra Fría, un acuerdo muy desequilibrado. Entonces, ya es demasiado tarde para cambiar, para adaptarse. Sería muy, muy costoso, muy, muy difícil. Bueno, profesor Otte, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Y como compañero europeo, creo que debemos recordar que lo que ocurra en Alemania nos afectará a todos en este continente. Así que muchas gracias. Gracias.